Bienvenidos una semana más al podcast Infórmate, el podcast de empresas y mercados, edición desde casa. Esta semana quería comentarles sobre los efectos que está teniendo el coronavirus sobre algunos mercados clave y también las nuevas opciones que se están abriendo frente a esto. Empezar diciéndoles que, por ejemplo, el Bank of America ya ha bajado su proyección de crecimiento del Perú de un 2% del PBI a 0,5% para fines de este año, lo que incluso podría irse a la baja si es que la cuarentena se amplía y la reactivación no funciona como quisiéramos. En ese caso sería la primera caída del PBI después de más de 2 décadas. Pero hay países que están incluso peor en América Latina, porque ya desde este momento se proyecta una caída en su PBI, por ejemplo en el caso de Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, México y bueno, Venezuela, que ya estaba con proyección de caída, pero se amplía más incluso la caída con este tema. Sobre los efectos de esto en algunos sectores clave, el IPE, el Instituto Peruano de Economía, uno de los think tanks más importantes del país, lanzó la semana pasada, a finales de la semana pasada, un estudio sobre el coronavirus y sectores clave. Entonces, en ese caso, hablan, por ejemplo, que el aislamiento lo que está generando es claramente una caída de la demanda de muchos productos. A esto también genera una menor inversión de parte del sector privado. Y también hay sectores que han dejado de producir porque no son considerados clave. Entonces también hay varios flancos que están haciendo que la economía tenga problemas. A esto se suma también un tema de inversión en portafolio, que quiere decir que la inversión está que fluye por los varios mercados a nivel bursátil siempre golpea más a los mercados emergentes en épocas de crisis, como en el caso del Perú. Pero hay sectores que no van a estar tan mal. Por ejemplo, en el caso del sector agropecuario, la principal época de producción o de cosecha se da entre julio y agosto en nuestro país. Entonces no está en esta época puntualmente. Tienen todavía insumos como fertilizantes cubiertos para por lo menos unos 3 meses. Y posiblemente la demanda, que en el caso de la demanda externa es a un 85% hacia Estados Unidos y Europa, incluso puede ir hasta en aumento a cierre de este año porque ha caído la producción en muchos países, pero el consumo va a mantenerse, entonces podría incluso tener una proyección más alta de la que se esperaba este sector. Sin embargo, sí, algunos problemas está teniendo actualmente en estos momentos frente a la posibilidad de movilizar a sus trabajadores a los campos y también el tema logístico con el tema de los transportes de carga, ¿no? En el caso de la pesca, esta sí se vería muy afectada porque la temporada de pesca principal de anchoveta comenzaba en abril y probablemente la cuarentena se amplíe, es lo que se espera estos días al menos, y esto afectaría a la producción de harina de pescado. El Perú es el principal productor mundial de harina de pescado y es lo que mueve básicamente el PBI de pesca en nuestro país. Porque claro, el consumo, la pesca para consumo humano directo se va a mantener, está activa, es un sector clave, pero el otro no. Entonces sí habría una caída fuerte en ese caso en el tema de pesca. Minería sería uno de los sectores más golpeados por la caída de la demanda de cobre de China. Ya también el oro también ha caído de precio. El 70% del cobre peruano va destinado a China. Entonces sí hay un golpe fuerte ahí que también va a repercutir en una menor inversión en proyectos y en ampliaciones, que ya estaba abajo. El sector sigue activo con un mínimo de personal porque de acuerdo a los empresarios mineros paralizar esto de un día para el otro básicamente implicaría la falta de sostenibilidad de este sector tan clave para los peruanos. Entonces todavía está manteniéndose, pero no va a producir lo necesario como para crecer este año. En hidrocarburos también hay una caída porque el precio del petróleo ha caído por la menor demanda de China, que básicamente es el consumidor del 15% del petróleo del mundo. Ya comenzaron a reactivarse algunas fábricas en China la semana pasada, pero todavía no al nivel que estaba. Incluso también la cierre de fábricas en otras partes del mundo también va a hacer que la demanda de petróleo disminuya. En comercio hay dos flancos. Por un lado, el aumento del tipo de cambio es favorable para las exportaciones, pero no para las importaciones. Y por otro, el tema del retail va a tener que reconfigurar algunas cosas. Habían proyectos para la construcción de centros comerciales que se van a paralizar o postergar porque los hábitos de la gente posiblemente cambien a nivel de estar en lugares con público masivo. O sea, va a tener que replantearse algunas cosas en la oferta de centros comerciales para volver a ser interesante para gran parte de su público objetivo.
hay gente con población de riesgo frente al coronavirus que no va a querer asistir seguramente a estos lugares en los próximos meses. Frente a esto, um, Martin Lindstrom, un gurú del marketing global, lanzó la semana pasada un newsletter en su página de LinkedIn, que también les pongo el enlace acá abajo, que habla sobre las nuevas opciones que se abren frente a este escenario del coronavirus. Lindstrom es un gurú del neuromarketing. Él es autor de libros como Biology o Small Data, que lo que hacen es analizar por qué la gente compra o por qué la gente reacciona de una manera u otra. Lindstrom señala, por ejemplo, algo interesante, y lo he traducido, pero lo leo tal cual dice que ante esta sensación de pánico del mercado, los empresarios no deben reaccionar al pánico en sí mismo. Al contrario, deben entender la raíz del pánico de cada sector para ver cómo atender a esa raíz. A ver, uno de los claves del neuromarketing es entender el temor de los usuarios, porque la gente reacciona frente a sus temores. Y eso es básicamente lo que está diciendo Lindstrom. Analicemos tus mercados, tus segmentos clave, y veamos cuál es el principal temor que tienen frente a esa situación actual. Seguramente sea no vender, ¿ok? Pero ese no vender tiene otros, analizando ese no vender, tiene otras aristas, otros puntos que analizar. No todos los sectores son iguales, no todos van al mismo mercado. Algunos sectores van a tener que reactivarse de una manera, otros de otra. Algunos tendrán que cambiar y otros no. Todas esas particularidades de cada sector son los que hay que analizar para ver cómo atenderlos. ¿Por qué? Para que una vez que pase esta crisis, esos sectores te vean como una opción o como la primera opción a sus necesidades o a sus miedos. Muchos negocios van a cambiar para siempre, dice Lindstrom. En el caso de él, bueno, habla del mercado norteamericano básicamente, pero por ejemplo dice que mercados como el de buffets masivos van a seguramente desaparecer frente al temor de la gente de estar en lugares con mucha concentración de personas, y probablemente el delivery crezca de manera más rápida de lo que ya está creciendo frente a eso también. Entonces, es claro que también el aseo, la limpieza y todo lo que tenga que ver con una buena salubridad de los lugares, de los locales, va a ser clave también para diferenciarse. Y dice algo interesante también que se los voy a leer. Dice, esperar a los clientes no va a revitalizar tu negocio. Necesitas planificar qué hacer cuando la crisis termine. ¿Cómo vas a despertar a tus prospectos? Y cómo vas a hacer que te vean como la primera opción para su necesidad. Hay un tema ahí clave. Hay que planificar ahora. Entonces, como les digo, en realidad partamos de la raíz del temor de tus mercados y analicemos, si quieres en conjunto, escríbeme y lo pensamos juntos. Analicemos cómo puedes atender esto, y algo que, no sé, que esté en tus manos también hacerlo, ¿no? Hay muchos temas digitales que se van a poder manejar, delivery, como les digo, y hay que entender un poco cómo la gente va a volver a ver a tu sector o a tu rubro. Señala Lindstrom también una cosa interesante, y es que las crisis en general, cualquier crisis, lo que hace es que cambia los hábitos de las personas y adoptan nuevas rutinas. Pero si la crisis se vuelve mucho más larga y dura, no sé, un año, por ejemplo, lo que hace es que estos hábitos y rutinas nuevas se vuelvan una constante. Entonces también tienes que tener eso claro a la hora de proyectar qué va a pasar con los mercados. Y lo que señala es que en realidad lo que se abre son nuevas opciones, que es el mensaje que quería dejar. Lo que representan estos cambios son oportunidades, y es el momento de analizar los cambios que se vendrán. Un dato, por ejemplo, interesante que señala, y lo boto nada más porque me pareció curioso, es que luego de la crisis que hubo en Estados Unidos en el 2008 por el tema de la burbuja inmobiliaria, lo que creció más rápido, lo que se reactivó más rápido fueron las industrias del vino, el chocolate y los cigarros, que es todo aquello que la gente no había podido consumir de manera regular durante los momentos de crisis. No es el caso ahora, no es lo mismo, pero igual hay que analizar qué cosas la gente está teniendo necesidad de hacer hay mucha demanda de muchas cosas. El mensaje es ese. Veamos las oportunidades y asumamos que hay cambios que se van a dar de todas maneras,
que los mercados, muchos de ellos van a cambiar de todas maneras, que ya estábamos a un paso de entrar en el tema virtual y digital, el mundo se está transformando digitalmente, quizás ahora esto va a acelerar esos temas, el delivery va a ser clave, en fin, hay muchas cosas por analizar, estamos con ustedes para ver posibilidades de mercado, las bases de las empresas, bueno, claramente las tenemos y en base a eso también información que estamos actualmente revisando y dándoles vueltas para ver cómo podemos reactivar el tema de la economía. El mensaje también que les dije la vez pasada, la reactivación de la economía peruana va a depender también de nosotros y de lo que hagamos para apoyar a los negocios de todos los demás. Apoyar a los negocios de otros también va a hacer que al final la economía se reactive y te terminen apoyando a ti. El Perú y la reactivación económica peruana depende de nosotros y de nadie más. Esto ha sido todo por hoy día y ya estaré en estos días entregándoles más información que les pueda ser útil en estos momentos. Gracias. Este podcast está disponible en Spotify y iTunes. Si quieren acceder a más información, ingresen a nuestro portal de negocios www.ptp.pe, donde podrán ver noticias, podcasts e informes relacionados a empresas, mercados y gestión, así como acceder al demo online de las Top 10.000, la mayor base de datos de empresas y mercados del Perú. En la web también encontrarán el enlace al podcast Praxis Top Consulting de José Antonio Villagra, el primer podcast enfocado en temas de gestión del Perú. Que tengan una provechosa semana y nos escuchamos en 7 días para seguir informándolos de las novedades de las empresas y de los mercados. Soy José Carlos Lumbreras, gerente de investigación de Perú Top Publications, y esto fue Infórmate.